Nunca pensé que mi vida terminaría así. En silencio, con una maleta sobre las piernas y el corazón hecho trizas, viajando en el asiento trasero del coche de mi hijo, rumbo a un lugar del que, probablemente, nunca volveré. Me dijeron que era por mi bien, que necesitaban espacio, que ya no podía quedarme en casa porque era mucho para ellos. Pero yo sé lo que significa. Estorbo. Una carga más. Algo que ya no encaja. Algo que molesta. Si fuera por mí, ya estarías allá desde hace meses, dijo Carla desde el asiento del copiloto, sin molestarse en girar la cabeza hacia mí. Su voz era como una piedra lanzada con rabia, con asco. Mi nuera nunca me quiso. Nunca lo ocultó. Y sin embargo, cada palabra suya seguía doliendo como si fuera la primera vez. Mi hijo Mauricio mantenía las manos firmes en el volante. No dijo nada. Su silencio fue aún más atronador, porque él era mi niño, el que juraba que nunca me dejaría sola. Y ahora ni siquiera era capaz de sostenerme la mirada en el espejo retrovisor. Me limité a apretar los labios. No iba a llorar. No frente a ellos. No les daría ese triunfo. Acaricié la tela áspera de la maleta sobre mis piernas. Esa maleta tiene más historia que esta casa que ellos compraron juntos. Esa maleta me acompañó cuando crucé el país para darle un mejor futuro a mis hijos. Cuando enterré a mi esposo. Cuando me mudé por última vez. Y ahora será la compañera silenciosa de mi destierro. Mientras el coche avanzaba, las calles parecían alargarse como si supieran el destino que me aguardaba. Afuera, la gente caminaba con normalidad, ajena a mi tragedia. Me preguntaba si alguien más había pasado por lo mismo, si otras madres también fueron desechadas como una planta que ya no florece. «El lugar tiene jardines», añadió Carla con voz fría. «Y actividades. No es como si te estuviéramos abandonando». Eso era exactamente lo que estaban haciendo. Me tragué las palabras que quemaban en mi garganta. Si hablara, gritaría. Y yo no grito. He aguantado demasiado para caer en eso. Me limité a observar cómo los edificios quedaban atrás, cómo mi barrio desaparecía del retrovisor, esa casa donde crié a mis hijos, donde bordé sus nombres en las toallas, donde cuidé a mis nietos cuando estaban enfermos. Ahora ya no era mía. Ya no tenía un lugar allí. Hace 2 noches, escuché por accidente a Carla hablar por teléfono. Pensaba que dormía. Decía que no podía más, que yo interfería con su vida, que estaba arruinando su paz mental, que una vieja como yo no tenía por qué estar metida en su casa. Lo dijo así, con esas palabras. Mauricio estaba allí. No la detuvo. No la corrigió. Solo se limitó a decir, «Ya está decidido». Mi hijo, mi primogénito, el que me tomaba de la mano cuando tenía fiebre, ahora organizaba mi exilio. Me obligaron a empacar. Ni siquiera me dejaron elegir qué llevar. Carla abrió el armario y empezó a meter ropa vieja en la maleta. Dijo que no podía llevar muchas cosas. «En el asilo no hay espacio para tus porquerías», murmuró. Guardó la foto de mi boda, pero olvidó mis medicamentos. Metió mis zapatos de invierno, pero dejó fuera mi álbum de fotos. Me miró de reojo y dijo, «Lo importante es que estés abrigada», como si el frío que sentía fuera por fuera y no por dentro. Daniela, mi nieta, fue la única que me abrazó esa noche. Me dijo que me quería, que no entendía por qué hacían esto. Carla la regañó por meterse donde no la llaman. Mauricio no dijo una sola palabra. Su cobardía me dolió más que todo. Durante el trayecto, Carla no dejaba de hablar. Describía el lugar como si fuera un hotel, que tenía un comedor, que los cuidadores eran amables, que incluso habría otros abuelitos con quienes socializar, pero cada palabra suya me sonaba hueca.
vacía, una venda para la culpa que ni siquiera sentía. Además, así no tendrás que molestarte por las tareas de la casa, añadió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La casa. Esa donde cociné durante 30 años, donde lavé, planché, barrí, donde limpié vómitos y consolé llantos. Esa casa donde ella ahora reina, mientras yo soy la intrusa. ¿En qué momento todo cambió? ¿Fue cuando enviudé y me volví innecesaria? ¿Cuando me rompí la cadera y necesitaba ayuda para moverme? ¿Fue cuando ya no podía cuidar a mis nietos como antes? ¿O fue simplemente el paso del tiempo lo que me volvió invisible? A veces me despierto en mitad de la noche buscando el aroma de mi esposo, ese olor a café y a tabaco suave. Me hacía sentir protegida. Pero él ya no está, y ahora sin él, parece que todo se desmorona. El coche dio vuelta en una avenida más amplia. Reconocí el camino. Ya habíamos pasado por allí una vez, cuando llevamos a un viejo amigo al mismo lugar donde me dejarían ahora. Él lloró todo, el camino. Yo lo consolé. Le dije que no estaba solo. ¡Qué ironía! «Ya falta poco», dijo Carla mirando su reloj. «Espero que no haya mucho tráfico. Tenemos una cena esta noche». Tenían prisa por deshacerse de mí. Apreté los puños. Sentí cómo la maleta temblaba sobre mis piernas. Me juré no derrumbarme. No iba a darles el placer de verme rota. Y entonces, justo cuando el semáforo se puso en rojo, sonó mi teléfono. Un sonido agudo, inesperado. Un tono antiguo. Mi viejo celular. Ese que casi nadie llama. Carla me lanzó una mirada de desagrado. «¿Quién te llama ahora?», espetó. No respondí. Saqué el celular con manos temblorosas. Número desconocido. Dudé y contesté. «¿Hola?». Silencio. 1 segundo. 2. Y entonces, la voz. «Isabel, soy yo. Arturo. Sé lo que están haciendo contigo. No digas nada. Solo escucha. No estás sola. Ya estoy esperándote». El aire se me cortó. Era imposible. Arturo. Mi primer amor. Aquel que creí perdido para siempre. ¿Cómo supo? ¿Por qué ahora? Estoy justo donde te llevan y no voy a dejar que te quedes. Se cortó. No tuve tiempo de responder. Carla me observaba, sospechando. Mauricio seguía conduciendo, pero yo ya no era la misma. Algo se encendió dentro de mí. Algo que creí apagado. Una llama, una promesa. Y ellos aún no sabían lo que estaba por pasar. Hay quienes creen que uno se vuelve viejo de golpe, que un día simplemente te despiertas y ya no importas. Pero no es así. El abandono llega lento, como una lluvia que empieza con una sola gota y termina ahogándolo todo. Yo no siempre fui esta mujer encorvada, de mirada cansada y pasos lentos. No, yo fui risa, fui fuego, fui una madre que lo dio todo, una esposa que se vació por amor, una mujer que supo postergar sus sueños para construir los de otros. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nadie olvida. Mis padres eran gente sencilla. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. De ellos aprendí que el amor se demuestra con actos, no con palabras. Que la dignidad se lleva como un abrigo invisible. Que uno debe aguantar, pero nunca perderse. Conocí a Arturo cuando tenía 18. Él era todo lo que una joven podía soñar. Valiente, idealista, con una sonrisa que derretía cualquier temor. Pero la vida tenía otros planes. Mi padre enfermó. Mi madre cayó en la desesperación. No había dinero. No había futuro. Y Arturo quería recorrer el mundo. Yo necesitaba quedarme. Cuidarlos. Elegí ser hija antes que ser mujer. Él partió. Yo me quedé.
Poco después conocí a Hernán. No era como Arturo. Era serio, trabajador y, sobre todo, seguro. Me propuso matrimonio al poco tiempo. «Puedo darte estabilidad», me dijo. Y acepté. No por amor, sino por paz. Tuvimos 3 hijos. Mauricio fue el primero. Nació en un invierno especialmente frío. Lo sostuve en mis brazos y supe que todo valía la pena. Su llanto era mi motor, su vida, mi razón. Los años pasaron. Me convertí en madre a tiempo completo. Dejé de pintar, de leer, de escribir mis poemas. Cocinaba, limpiaba, cuidaba. Cada mañana comenzaba antes que el sol. Cada noche terminaba después de que todos dormían. Me dolía la espalda, pero no me quejaba. Nunca lo hice. Las madres no se quejan. Las madres aman, incluso cuando nadie las ve. Mauricio creció rápido. Era un niño sensible, tierno. Me seguía por la casa como un patito. «Mami, no te vayas», decía cuando me iba al mercado. Y yo le prometía que siempre estaría ahí. Siempre. Lo llevaba de la mano al colegio. Lo esperaba bajo la lluvia con su impermeable azul. Le cantaba para dormir. Le curaba las rodillas raspadas. Fui su refugio, su todo. Y luego empezó a cambiar. La adolescencia fue una frontera. De pronto ya no quería mis besos. Le avergonzaba que lo esperara en la puerta. Empezó a hablar con un tono seco, a encerrarse en su cuarto, a desafiar a su padre. Yo trataba de entenderlo. «Es la edad», decía Hernán. Pero a mí me dolía, porque cada vez que me alejaba, sentía que se me arrancaba un pedazo del alma. Mauricio entró a la universidad. Se convirtió en abogado. El primero de la familia en lograrlo. Estaba tan orgullosa. Lloré el día de su graduación. Y él me dio un abrazo rápido, apurado, como si le molestara tanto afecto. Pero lo dejé pasar. Siempre lo hacía. Fue en una reunión familiar donde conoció a Carla. Carla... Su sonrisa era de porcelana, perfecta. Su mirada, afilada. Desde el primer día noté algo en ella. Una especie de desprecio disfrazado de cortesía. Me hablaba como si yo fuera una criada. Me corregía en público. Se refería a mí en tercera persona cuando hablaba con Mauricio. «Tu madre no debería opinar de esto. Tu madre siempre dramatiza todo». Mauricio al principio la defendía. Me decía que exageraba, que era solo su forma de ser. Pero yo veía más allá. Veía cómo me evaluaba, cómo le molestaba mi presencia, cómo se interponía entre mi hijo y yo. Cada conversación con ella era un campo minado. Una noche, mientras cenábamos, Carla dejó caer un comentario como al pasar. «Cuando nos casemos, necesitaremos el cuarto de invitados para el estudio». El cuarto de invitados era el mío. Era claro que no me quería cerca. Y Mauricio solo sonrió. Después de casarse, todo se aceleró. Me fui a vivir sola por un tiempo. Aún trabajaba cuidando niños. Pero la soledad era pesada. Así que, cuando me caí por las escaleras y me rompí la cadera, Mauricio insistió en que fuera a vivir con ellos. «Así te cuidamos», dijo. Pero no era cuidado lo que encontré. Era vigilancia, críticas, condiciones. Carla impuso reglas. «No entres a la cocina sin avisar. No interrumpas cuando estemos con visitas. No le des dulces a los niños. No los consientas tanto. Los estás malcriando». Me convertí en una sombra, en una molestia con bata de algodón. Aún así yo seguía cocinando. Les preparaba sus platos favoritos. Les lavaba la ropa. Cuidaba a mis nietos con amor, aun cuando Carla me lo prohibía, porque ese era mi instinto, dar. Aunque me doliera,
aunque nadie lo agradeciera. Un día escuché a Mauricio discutir con Carla. Ella le exigía que me llevaran a un asilo, que ya era hora, que su vida estaba estancada, que no podía seguir viviendo con una vieja que lo juzga todo. Y él no dijo que no. Solo pidió un poco más de tiempo. La siguiente semana empezó a traer folletos. Residencias de Assuentos-Mir, ancianos. Solo por si acaso, decía. Pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que ya lo había decidido. Entonces llegó la Navidad. Cociné todo el día. Hice pan, pavo, tamales, ponche. Puse la mesa con esmero. Me puse el suéter que me regaló Daniela, mi nieta. Esperé. Y cuando ellos llegaron, ni siquiera me miraron. Carla revisó la mesa y dijo: «Demasiada grasa. Esto no es saludable para los niños». Mauricio no dijo nada. Esa noche, mientras brindaban, me senté sola en la cocina. Y lloré por primera vez en años. No por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron. Porque ya no era parte, porque ya no era vista, y ahí lo supe. Mi lugar ya no estaba en esa casa. Desde esa Navidad, todo en mí empezó a cambiar. Algo murió esa noche. Algo que había sostenido mi espalda erguida durante años, incluso en los peores momentos. Me levantaba cada mañana sintiendo que sobraba en la casa, como un mueble viejo, que nadie se atreve a tirar por respeto, pero que estorba. Carla ya ni fingía. Me ignoraba deliberadamente. Si yo hablaba, ella se levantaba. Si entraba a la sala, ella salía. Les decía a los niños que no pasaran mucho tiempo conmigo, que no me hicieran caso si les contaba historias raras. Historias raras. Así llamaba. Los cuentos que solía inventarles para dormir. Los mismos que hacían reír a Daniela cuando era pequeña. Los mismos que llenaron de magia la infancia de Mauricio. Los días se volvieron monótonos, repetitivos, dolorosos. Yo caminaba por la casa como una sombra. Escuchaba risas detrás de puertas cerradas, pasos que se detenían cuando pasaba cerca. Mis manos seguían cocinando, limpiando, atendiendo a los nietos cuando Carla se iba al gimnasio o a almuerzos con sus amigas. Pero era como si no existiera. A veces me sorprendía deseando enfermarme, solo para que tuvieran que mirarme, para que se vieran obligados a verme. Pero ni eso me concedió la vida. Mi cuerpo, aunque cansado, seguía aguantando. Mis pensamientos, en cambio, empezaban a volverse más oscuros. Un día Carla organizó una cena importante. Iban a venir unos socios de Mauricio. Ella me pidió con su tono helado que, por favor, me quedara en mi cuarto. No es personal, Isabel, es que son personas importantes y necesitamos que todo luzca profesional. Profesional, como si mi presencia desluciera su casa de catálogo. Me encerré en mi cuarto, claro, como una niña castigada. Escuché las risas desde la puerta, los brindis, los pasos rápidos. Y yo, sola, con mi bata floreada y una taza de té frío. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hacía mucho que no lo hacía. «Me estoy volviendo invisible», anoté. «Cada día me veo menos en sus ojos. Cada palabra que no me dirigen me borra un poco más». Carla empezó a dejar pistas. Dejó folletos en la cocina con nombres de residencias. «Actividades recreativas para adultos mayores», decían. Un día incluso trajo una caja de cartón vacía y la dejó en mi habitación. «Para cuando quieras empezar a empacar, sin apuro, claro», dijo con una sonrisa tensa. Mauricio parecía ausente. Ya no me abrazaba como antes. No me preguntaba cómo me sentía. Se limitaba a saludarme de lejos, con un «Hola, mamá», apurado antes de subir al estudio a trabajar. Cuando intentaba hablar con él, se distraía con su teléfono. Después hablamos. «Ma, estoy con 1000 cosas.
Una tarde Daniela vino a buscar su mochila escolar. Entró a mi habitación sin avisar, como solía hacer cuando era más niña. Me abrazó sin decir palabra. Sentí que algo en ella también estaba roto. Me confesó que no le gustaba cómo me trataban, que había escuchado a Carla decir que ya era hora de deshacerse de la abuela. Me pidió que no me fuera, que la esperara, que iba a hacer algo. Pero le pedí que no interviniera. No quería que la lastimaran por mi culpa. Días después, Carla me anunció sin miramientos que ya había hablado con una residencia. Un lugar muy lindo, con jardín y actividades. Gente de tu edad, Isabel. Podrías hacer amigas, retomar tus pasatiempos. La forma en que lo decía, como si me hiciera un favor, como si me liberara. Pero en sus ojos había alivio, no compasión. Mauricio. Mauricio no me miró cuando lo confirmó. Dijo que era mejor para todos, que yo merecía estar en un lugar donde me cuidaran, donde estuviera bien. Lo dijo como si me estuviera enviando a un spa, no a un asilo. Sentí que me caía el alma al suelo. Esa noche empaqué, no porque quisiera, sino porque entendí que pelear era en vano. Me senté en la cama, con la maleta abierta frente a mí. Cada prenda que doblaba era una lágrima contenida. Guardé mi chal favorito, un par de libros, fotos de mis hijos cuando aún me abrazaban sin vergüenza, y un cuaderno viejo donde solía escribir pensamientos. Lo había olvidado. Estaba al fondo del cajón. Lo abrí y ahí estaba. Una carta de Daniela, escrita con crayones cuando tenía 6 años. Abuela, te amo hasta el cielo y más allá. Lo apreté contra el pecho y me permití llorar, silenciosamente, como siempre lo hacía. La mañana siguiente fue gris. Mauricio se ofreció a llevarme. Carla se quedó en casa. Me ayudó a subir la maleta al auto, sin siquiera un «lo siento». Yo me senté en el asiento del pasajero, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. El viaje fue largo. O quizá fue corto. No lo recuerdo. Solo sé que Mauricio no hablaba. Tenía la vista fija en la carretera. Y yo miraba el paisaje, preguntándome cómo habíamos llegado hasta ahí. ¿Cuándo había dejado de ser su mamá para convertirme en un estorbo? De pronto mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi pecho me dijo que lo hiciera. Abuela, soy yo, Daniela. No vayas al asilo. Espérame. Te necesito. No dejes que te lleven, por favor. Su voz temblaba. Estaba llorando. Mi corazón se detuvo. Estoy en camino, dijo, y colgó. Me quedé paralizada. Mauricio me miró de reojo, frunciendo el ceño. ¿Quién era?, preguntó. Nadie, respondí, pero mi mente ya no estaba allí. Algo había cambiado. Daniela, mi nieta, mi pequeña, me había llamado. A mí, porque me necesitaba. Llegamos al asilo. Era una construcción grande, de muros grises y jardín recortado. Mauricio estacionó el auto, suspiró y salió. Me abrió la puerta y tomó mi maleta. Vamos, mamá. Caminamos hacia la entrada. Mi cuerpo temblaba. Mis pies pesaban como plomo. Cada paso era una despedida. Y entonces, cuando cruzamos la reja principal, la vi. Allí estaba, Daniela, parada frente a la puerta, con los ojos rojos y la voz firme. «No va a entrar aquí. Viene conmigo». El silencio se hizo espeso. Mauricio la miró con desconcierto. «Daniela, esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», lo interrumpió. «Ella me crió, me enseñó a leer, me consoló cuando tú y mamá se gritaban, me cuidó cuando tenía fiebre, me contó historias cuando no podía dormir. Es mi abuela, y no voy a dejar que la encierren como si fuera una carga». Yo no podía hablar.
Solo lloraba en silencio, como siempre lo hacía. Pero por dentro algo despertaba. Y entonces supe, esto aún no había terminado. No me rendiría sin luchar. Desde el instante en que Daniela apareció en la puerta del asilo, sentí una oleada de emociones encontradas que recorrieron mi cuerpo y alma con una fuerza que hacía años no experimentaba. Su figura decidida, sus ojos intensos y aquella voz que no temblaba al hablar me hicieron sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente se preocupaba por mí. No era la anciana olvidada y rota que ellos creían, la mujer que ya no tenía nada que aportar. Daniela llegó como una tormenta imparable, dispuesta a romper con años de silencios, desprecios y humillaciones. Mauricio, mi hijo, me miraba con esa mezcla de culpa y fastidio que ya había aprendido a interpretar como indiferencia disfrazada. Intentó apartar a Daniela con un gesto seco, pero ella no cedió ni un centímetro. La tensión se palpaba en el aire. No sabía si temía más a la verdad que ella traía o a la reacción de su esposa, la implacable Carla, quien esperaba al acecho como una sombra oscura lista para devorar cualquier intento de resistencia. Daniela, sin miedo, les recordó que yo no era una carga, que había sido la mujer que los había criado, que me había desvelado por ellos, que había sacrificado mis sueños para que ellos tuvieran los suyos. La directora del asilo apareció, finalmente, una mujer de rostro impasible, con esa frialdad característica de quien ha aprendido a desconectarse emocionalmente para sobrevivir en un lugar lleno de tristezas y abandonos. Al ver a Daniela, su semblante cambió ligeramente, como si reconociera en ella una amenaza. Pero Daniela no estaba para juegos. Con voz firme pidió una reunión inmediata para discutir mi situación. La directora aceptó, pero dejó claro que el tiempo era limitado y que no toleraría ninguna escena. Nos condujeron a una pequeña sala, fría y despersonalizada, que parecía diseñada para hacer que cualquier persona se sintiera pequeña y vulnerable. Daniela empezó a hablar sin pausa, con una pasión que casi podía tocarse. Contó mi historia, mi lucha, mis noches en vela cuidando de Mauricio cuando era niño, los años trabajando sin descanso para que nadie en la familia pasara hambre o necesidad, los momentos en que puse sus necesidades por encima de las mías. Describió cómo, a pesar de todo, nunca recibí más que indiferencia y desprecio en mis últimos años. Mientras escuchaba las palabras de Daniela, sentí que algo dentro de mí se despertaba. Era como si una luz tenue se encendiera en medio de una oscuridad que creía eterna. No estaba sola. Alguien creía en mí. Alguien estaba dispuesto a luchar por mi dignidad. La directora y el personal del asilo no parecían preparados para enfrentar esa realidad. Las palabras de Daniela eran un desafío a su rutina de indiferencia y abandono. Después de esa reunión, Daniela me llevó a la casa de su mejor amiga, un lugar modesto pero lleno de calidez y humanidad, muy lejos de las paredes frías y despersonalizadas del asilo. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, que podía ser simplemente yo, sin miedo ni vergüenza. La amistad y el cariño que me brindaron fueron un bálsamo para mi alma lastimada. Pasaron los días, las semanas, y con cada visita de Daniela mi ánimo crecía. No solo era la presencia constante y el apoyo incondicional, sino también la esperanza que me transmitía. Empezamos a planear un futuro distinto, un futuro en el que yo pudiera recuperar mi autonomía, en el que no fuera un estorbo, sino una persona con derecho a decidir. Pero el enemigo no estaba dormido. Carla y Mauricio comenzaron a enviar mensajes y llamadas con amenazas veladas, intentando que cediera, que regresara al asilo, que aceptara el destino que habían decidido para mí sin mi consentimiento. Sus palabras eran cuchillos afilados que buscaban doblegarme, pero esta vez ya no estaba dispuesta a dejarme vencer. Una carta especialmente cruel llegó una tarde, con palabras que cortaban más que el frío invierno.
Carla me llamaba una carga, una molestia, alguien a quien era mejor olvidar. Sentí que ese odio se convertía en un muro que me separaba de la familia que una vez amé. Pero esta vez no estaba sola para enfrentar esa tormenta. Con la ayuda de Daniela, contactamos a un abogado especialista en derechos de los adultos mayores. Él nos explicó que legalmente no podían obligarme a vivir en un lugar contra mi voluntad, que tenía derechos que debían respetar. Esa noticia fue un faro de esperanza en medio de la tormenta. Con cada día que pasaba, mi ánimo y mi espíritu crecían. Empezamos a buscar alternativas para mi vida, programas comunitarios, actividades para personas mayores, oportunidades para aprender y compartir. Ya no quería ser una sombra olvidada. Quería ser una mujer viva, respetada, con voz y decisión. Pero la batalla era difícil. Carla intensificó sus ataques, usando toda su influencia para manipular a Mauricio, quien oscilaba entre la culpa y la resignación. En un momento casi cedió, pidiéndome que lo entendiera, que solo quería lo mejor para mí. Pero esta vez no caí en sus mentiras. Daniela fue mi roca, mi fuerza. Me recordaba cada día que merecía respeto, que era una mujer valiosa, que no era una carga sino una persona con historia y dignidad. Sus palabras fueron mi armadura contra el desprecio. Un día Daniela organizó una reunión familiar. Invitó a todos, incluso a Carla y Mauricio, con la intención de enfrentar la verdad y exigir respeto para mí. La tensión era insoportable. Las emociones reprimidas estallaban en cada mirada, en cada suspiro contenido. Cuando entré en la sala, los vi a todos allí, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros endurecidos, pero todos me miraban como a un fantasma del pasado. Con voz firme, aunque quebrada por la emoción, empecé a contar mi historia. Hablé de mis años de sacrificio, de mi amor incondicional, de la injusticia y el desprecio que había sufrido. Les dije que merecía respeto, que no iba a aceptar ser tratada como un objeto descartable, que mi dignidad era sagrada. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, lleno de arrepentimiento y verdad. Algunos lloraron, otros bajaron la mirada, y Daniela apretó mi mano con fuerza, transmitiéndome el orgullo y el amor que sentía por mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz era escuchada, que mi historia tenía un lugar. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde hacía años. Sabía que la lucha no había terminado, pero ahora tenía la fuerza para seguir adelante. La dignidad que creí perdida comenzaba a renacer, alimentada por el amor de mi nieta y por mi propia voluntad inquebrantable. Después de aquella reunión que pareció abrir una pequeña grieta en el muro de indiferencia de mi familia, pensé que las cosas empezarían a cambiar. Pero la realidad no tardó en demostrarme que la batalla que enfrentaba era mucho más cruel y complicada de lo que imaginaba. La villana de esta historia, Carla, no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. Su odio y resentimiento crecían cada día, alimentados por la necesidad de controlar y manipular todo a su alrededor. Lo que ella veía como una amenaza directa a su poder sobre Mauricio y la familia, yo lo veía como una oportunidad para defender mi dignidad y recuperar mi vida. No pasó mucho tiempo para que Carla apareciera con sus verdaderas intenciones. Primero fueron llamadas constantes a Daniela, llenas de insultos y amenazas veladas. Luego llegaron los mensajes, escritos con palabras afiladas, acusándonos de mentirosas, de querer desestabilizar a la familia, de destruir la reputación de Mauricio. Pero lo más doloroso fue cuando, desde la sombra, comenzó a mover sus hilos para iniciar un proceso legal contra mí, alegando incapacidad mental y peligro para mí misma, intentando llevarme nuevamente al asilo, esta vez con órdenes judiciales.
Fue entonces cuando comprendí que la lucha no sería solo emocional, sino también legal. Daniela y yo nos vimos envueltas en un laberinto de trámites, abogados, documentos y audiencias. Sentí que el mundo se me venía encima, pero había algo que ardía dentro de mí, una llama que se negaba a apagarse. No podía dejar que Carla ganara, no después de todo lo que había soportado. El abogado que nos apoyaba fue fundamental. Su experiencia y conocimiento fueron como un faro en medio de la oscuridad. Nos explicó que la ley estaba de nuestro lado, que mientras yo estuviera en condiciones de expresar mi voluntad, nadie podía obligarme a vivir en un lugar contra mi deseo. Pero también nos advirtió que Carla usaría todas sus artimañas para manipular el sistema y hacerme parecer débil o incapaz. Las audiencias fueron terribles. Sentirme juzgada como si fuera una niña rebelde o una anciana incapaz fue humillante. Carla estaba presente en todas ellas, con esa sonrisa amarga y mirada calculadora, dispuesta a destruirme. Mauricio, que al principio parecía estar en medio, poco a poco se fue alejando, dejando que la esposa manejara todo. Sin embargo, hubo un momento decisivo que marcó un antes y un después. Durante una audiencia, uno de mis nietos, Javier, irrumpió inesperadamente. Javier siempre fue diferente, el rebelde de la familia, el que no encajaba en las normas ni en las imposiciones de Carla y Mauricio. Con voz firme y ojos llenos de lágrimas, tomó la palabra y habló sobre el amor y respeto que sentía por su abuela. Contó historias que nadie más se atrevía a recordar, momentos en que yo había sido su refugio, su consuelo, su inspiración. Fue un testimonio que conmovió hasta al juez. La expresión de Carla se tornó de ira contenida, pero no pudo evitar que las palabras de Javier calaran hondo. Aquella intervención fue clave para que el juez decidiera a mi favor, reconociendo mi capacidad y derecho a decidir sobre mi vida. Pero la lucha no terminó ahí. Carla intensificó sus maniobras, usando chantajes emocionales y manipulaciones para tratar de quebrar mi voluntad. Mauricio se convirtió en un hombre dividido, atrapado entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre. A veces me pedía que cediera, que lo hiciera por ellos, por la familia. Pero yo ya no podía retroceder. En esos momentos oscuros, Daniela fue mi pilar. Su presencia constante, su apoyo incondicional y su valentía me daban fuerzas para seguir. Me recordaba que mi dignidad valía más que cualquier miedo o dolor, que merecía vivir una vida plena y con respeto. Empezamos a planear la siguiente etapa: recuperar mi independencia, buscar un lugar donde pudiera vivir dignamente y rodeada de cariño, lejos del asilo y del desprecio. Había encontrado un grupo de personas que ofrecían apoyo a adultos mayores para vivir en comunidad, con actividades y respeto por su autonomía. Era una esperanza real. Pero Carla no estaba dispuesta a permitirlo. Con la ayuda de algunos conocidos, influyentes, intentó bloquear mis planes. Hizo que revisaran mis finanzas, que cuestionaran mi salud mental, que sembraran dudas en la comunidad. Fue un ataque frontal a mi integridad y reputación. Sentí que la sombra de la derrota me acechaba. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un viejo amigo de juventud, don Ricardo, apareció en mi vida. Un hombre sabio y generoso que había sido un pilar en mi pasado y ahora se convertía en un aliado crucial. Su apoyo fue incondicional. Me ofreció su casa para vivir temporalmente y me ayudó a reunir pruebas y testimonios que demostraban mi fortaleza y capacidad. Con don Ricardo, a mi lado me sentí fortalecida. No solo tenía un refugio, sino también un compañero que creía en mí y luchaba conmigo. Juntos comenzamos a construir un plan para enfrentar a Carla y recuperar la paz que me habían arrebatado. En medio de todo esto, Daniela descubrió que Carla había falsificado documentos para desacreditarme, una acción ilegal que podía ser decisiva en el juicio. Con esa evidencia en mano, presentamos una denuncia formal, un golpe fuerte que puso en jaque a Carla
y su estrategia. El ambiente se tornó cada vez más tenso. Carla empezó a perder aliados. Su red de mentiras comenzó a desmoronarse. Mauricio, confundido y desgarrado, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Y yo, a pesar del cansancio y la tristeza acumulada, sentí una fuerza nueva, una determinación férrea de no dejar que el odio y la crueldad ganaran. Cada día era una batalla, pero también un paso hacia la libertad. Daniela y don Ricardo eran mis escudos, mi luz en la oscuridad. Mi familia empezaba a ver en mí algo más que una anciana vulnerable. Veían una mujer que luchaba con valentía, que se negaba a desaparecer sin ser escuchada. La transformación que había comenzado meses atrás ahora se hacía visible. No era solo una superviviente, sino una guerrera. Mi voz, antes silenciada, resonaba fuerte en los pasillos del poder y en el corazón de quienes me conocían. Y entonces, cuando todo parecía al borde del colapso, llegó la audiencia final, un momento crucial donde la verdad y la justicia se enfrentarían cara a cara. El peso de los años, de las heridas, de la lucha, descansaba en mis manos. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, pase lo que pase, ya había ganado algo invaluable: el respeto por mí misma. El día del juicio amaneció con un cielo gris, denso y pesado, como si la naturaleza misma comprendiera la importancia de ese momento y se vistiera de luto por lo que estaba por decidirse. Aquel amanecer no era un simple comienzo. Era la frontera entre la esperanza y el olvido, entre la dignidad recuperada y la prisión invisible que otros querían imponerme. Desperté antes del alba, con el cuerpo cansado pero el alma encendida en una llama persistente. Mientras me miraba en el espejo, vi la imagen de una mujer transformada, una que había atravesado tormentas invisibles y que aún así mantenía la mirada firme, aunque sus ojos guardaran la tristeza de tantos años. Recordé cada herida, cada silencio impuesto, cada mentira que había tenido que soportar. Pero también recordé mi lucha, la perseverancia de quien se niega a desaparecer. La maleta estaba lista, no solo con ropa, sino con todos mis recuerdos, mis esperanzas y la voluntad de demostrar que no era una carga, sino un ser humano con derecho a decidir. El sonido metálico de la cremallera al cerrarla fue como el cierre de un capítulo y el inicio de otro, uno en el que por fin tendría la oportunidad de ser escuchada. Al llegar al tribunal, el ambiente era casi opresivo. La sala estaba llena de rostros que parecían juzgarme, incluso antes de que hablara. Pude sentir la presencia de Carla, acechante y venenosa, con su sonrisa burlona que pretendía quebrarme, y la fría indiferencia de Mauricio que me traspasaba como un puñal invisible. El juez, un hombre mayor de mirada severa, ordenó el inicio de la audiencia, y el silencio se volvió absoluto, como un manto pesado que cubría cada palabra que se diría a continuación. Los abogados de Carla desplegaron un arsenal de argumentos fríos y calculadores. Pintaron mi figura como la de una anciana incapaz, desorientada, una mujer que había perdido la razón y que ponía en riesgo no solo a sí misma, sino también a la familia. Sus palabras eran cuchillos que buscaban abrir las heridas de mi pasado para mostrarme como una víctima indefensa, pero lo que realmente querían era arrebatarme la libertad. Cada frase resonaba en mis oídos como un eco cruel, pero me mantuve en pie, con la respiración controlada y el corazón palpitando con fuerza, consciente de que debía responder con verdad y fuerza. Cuando llegó mi turno, me levanté con la certeza de que esa era mi batalla más importante. Mi voz al principio tembló, pero pronto se tornó firme y clara. Hablé desde el fondo de mi alma, contando mi historia sin adornos, con la honestidad de quien ha sufrido y ha amado con igual intensidad. Narré los años de sacrificio,
las noches interminables cuidando a mis hijos y nietos, las lágrimas que nadie vio y que cargaba en silencio. Describí la traición de Carla, sus mentiras, sus manipulaciones y cómo había tratado de separarme de mi familia para controlar mi vida. Hablé de mi deseo de vivir con dignidad, con autonomía, de ser dueña de mi destino y de no ser reducida a un objeto descartable. Entonces, en medio de ese ambiente cargado, surgió una voz inesperada. Javier, mi nieto, tomó la palabra y con una sinceridad que conmovió a todos, relató su verdad. Habló de los momentos felices que compartimos, de cómo había visto la injusticia y la manipulación de Carla, y de su amor incondicional hacia mí. Su testimonio fue un rayo de luz que atravesó la oscuridad del tribunal, un acto de valentía que parecía despertar algo dormido en el corazón de quienes escuchaban. Vi en sus ojos el reflejo de una esperanza renovada, y su apoyo fue el escudo que necesitaba para seguir firme. Carla, al verse acorralada, intentó reaccionar con desesperación, pero sus palabras sonaban huecas y débiles. Mauricio, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió finalmente con su mutismo, expresando arrepentimiento y su apoyo a mi derecho a decidir sobre mi vida. Esa inesperada alianza me dio fuerzas renovadas. El juez pidió un receso para deliberar, y durante esos minutos sentí cómo la tensión se apoderaba del lugar. Afuera, don Ricardo y Daniela me esperaban. Sus miradas llenas de ansiedad y esperanza eran mi sostén en medio del vendaval. Cuando el juez regresó, el silencio se hizo absoluto. Comenzó a leer el fallo, y cada palabra que pronunciaba parecía liberar cadenas invisibles que me habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. Reconoció mi plena capacidad para tomar decisiones, desestimó las mentiras y manipulaciones de Carla y ordenó que se respetara mi autonomía. Fue una victoria que trascendía lo legal. Era un reconocimiento a mi humanidad, a mi derecho inalienable a vivir con dignidad y libertad. No pude contener las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de triunfo y liberación. Al salir del tribunal, el peso que cargaba desde hacía años se desvaneció por un instante. La multitud se disolvía, pero sentí el abrazo invisible de todos, aquellos que habían creído en mí. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Carla no aceptó la derrota y comenzó a tejer una red de calumnias, mentiras y chantajes. Intentó alejarme de mis amigos y vecinos, sembró discordia y resentimiento, y utilizó todos los recursos a su alcance para sabotear mi nueva vida. Pero ya no era la mujer frágil y sola que habían intentado pintar. Con el apoyo inquebrantable de Daniela y don Ricardo, enfrenté cada ataque con paciencia y valentía. Poco a poco, reconstruí mi confianza. Encontré en mí misma la fuerza para seguir adelante y supe rodearme de personas que me valoraban y respetaban. Me sumergí en la comunidad, en actividades que llenaban mi alma y me permitían reconectar con la vida. Escribí mis memorias, una forma de exorcizar los fantasmas del pasado y dar voz a mi historia. Conocí a nuevas personas que me enseñaron que la vejez no es una condena, sino una oportunidad para renacer y reinventarse. Incluso, inesperadamente, el amor volvió a tocar mi puerta, en una forma diferente, más profunda y liberadora. Cada día era una prueba, un desafío, pero también una victoria. Cada amanecer me encontraba más fuerte, más segura, más viva. Finalmente, llegué al lugar que siempre había soñado. Una comunidad donde la vejez se respetaba, donde las historias como la mía eran escuchadas y valoradas. Allí cerré la puerta de mi pasado con un suspiro de alivio y esperanza. Había ganado la batalla más importante, la de mi dignidad, la de mi alma. Sabía que pase lo que pase, nunca permitiría que nadie decidiera por mí. El futuro me esperaba, incierto pero mío,
para ser vivido con la libertad que tanto había luchado por recuperar. Después de todo lo que había vivido, la sensación de libertad era un fuego que ardía en mi pecho, una llama que nadie podría apagar. No era solo una liberación física, de ese asilo al que me habían querido encerrar como si fuera un objeto olvidado o un estorbo, sino una libertad interior, profunda, que solo puede surgir cuando decides dejar atrás el miedo, la humillación y la tristeza acumulada durante tantos años. Fue como si una pesada cadena se rompiera y cayera al suelo, resonando con un ruido sordo que me hizo estremecer de emoción y de incredulidad. ¿Era realmente libre? ¿Podía empezar de nuevo? Sí, podía. Pero esta libertad no fue fácil ni repentina. Fue el resultado de una batalla larga y silenciosa contra las sombras que me habían perseguido. La llamada que recibí en el camino hacia el asilo, esa que interrumpió el destino que me habían trazado sin consultarme, fue el inicio de algo que nadie esperaba. Al responder escuché la voz temblorosa y arrepentida de mi hijo Alejandro, quien me reveló que, tras años de silencio y rencor, había decidido buscarme. No era solo una llamada para impedir que me internaran, sino un intento genuino de reconciliación, un acto de valentía que me conmovió hasta lo más profundo. Me contó que se había dado cuenta de la injusticia de sus actos y que quería enmendar el daño que me había causado. Fue un momento de confusión y esperanza, una mezcla de emociones que me paralizaron y me llenaron de preguntas. Cuando llegué al asilo, no encontré la soledad ni la frialdad que había imaginado. En lugar de eso, vi a Alejandro esperándome, con los ojos llenos de lágrimas y la expresión de quien ha aprendido a valorar lo que perdió demasiado tarde. Ese encuentro, tan inesperado y tan anhelado, fue un punto de inflexión en mi vida. Sentí que el tiempo retrocedía y avanzaba al mismo tiempo. Nos miramos sin palabras al principio, con el peso de tantos años acumulados entre nosotros. Pero en ese silencio pesado, había también la promesa de un nuevo comienzo. Pude ver en su mirada el arrepentimiento sincero y el deseo genuino de reconstruir lo que habíamos destruido. Los días siguientes fueron una mezcla de reconciliación y reconstrucción. Alejandro y yo tuvimos largas conversaciones en las que sacamos a la luz las heridas abiertas, los silencios dolorosos y las palabras que nunca se dijeron. Reconocimos nuestras fallas, sus errores y los míos, pero sobre todo, decidimos no permitir que el pasado nos definiera ni nos separara para siempre. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas, confesiones y perdones. Aprendí que el amor, aunque herido, puede sanar si se cuida con paciencia y honestidad. La relación que creí perdida para siempre comenzó a renacer de las cenizas, y con ella, una nueva esperanza que me impulsaba a seguir adelante. Pero mi historia no se limitó a esa reconciliación familiar. El asilo, que al principio pensé sería mi prisión, se transformó en un lugar de encuentro, aprendizaje y solidaridad. Allí conocí a mujeres y hombres que, como yo, habían sido olvidados por sus familias, pero que encontraban en esa comunidad un refugio y una nueva familia. Empecé a involucrarme activamente, organizando actividades, talleres y grupos de apoyo para quienes luchaban contra el abandono y la soledad. Fue en ese lugar donde descubrí la fuerza de la comunidad y la importancia de no rendirse nunca, incluso cuando todo parece perdido. Con el tiempo decidí compartir mi historia con el mundo. Escribir mis memorias fue un acto de valentía y liberación. Cada palabra plasmada en el papel era una herida que sanaba, una verdad que se hacía visible y un mensaje que quería que otros escucharan. Mi libro no solo narraba la historia de una madre abandonada y humillada, sino también la de una mujer que había encontrado en el dolor la fuerza para renacer y reconstruirse. La publicación fue recibida con una mezcla de conmoción,
empatía y admiración. Mujeres de todas partes me escribían para agradecerme, para decirme que mi historia les daba valor para enfrentar sus propias batallas. La fama y el reconocimiento público no fueron mi objetivo, pero llegaron como consecuencia natural de compartir mi verdad. Participé en programas de televisión, charlas y eventos donde podía dar voz a quienes no la tenían. Me convertí en una activista por los derechos de las personas mayores, luchando contra el abandono, la violencia emocional y la indiferencia social. Mi lucha dejó de ser solo personal para convertirse en un movimiento que buscaba cambiar la percepción y el trato hacia los ancianos en nuestra sociedad. Mientras tanto, mi vida personal seguía evolucionando. Encontré en la amistad sincera y el amor platónico un bálsamo para las heridas más profundas. No necesitaba de un príncipe que me rescatara, sino de personas que me aceptaran con mis virtudes y defectos, que me acompañaran sin condiciones. Aprendí a amarme a mí misma, a valorarme y a disfrutar de la soledad como un espacio sagrado, donde podía conectar con mi esencia y mis sueños. La paz interior que conseguí fue, quizás, el mayor triunfo de todos. Una de las experiencias más significativas fue el testimonio público de mi nieta, Valeria, quien durante el juicio a favor de mi autonomía y dignidad habló con una honestidad y cariño que conmovió a todos. Su valentía para defenderme, para enfrentarse a la cruel indiferencia de su madre y abogar por mí, fue un acto de amor puro que demostró que el cambio era posible, incluso en medio del conflicto familiar más doloroso. Valeria se convirtió en mi aliada inseparable, en la esperanza viva de que la familia puede reconstruirse desde el respeto y la empatía. Al mirar hacia atrás comprendí que mi vida había sido un viaje oscuro y tormentoso, pero también lleno de luz y aprendizajes. Había pasado de ser una mujer invisibilizada y maltratada a una persona respetada y admirada. No porque la justicia me hubiera favorecido en términos legales, sino porque había recuperado mi dignidad, mi voz y mi lugar en el mundo. Supe que el verdadero triunfo no estaba en vencer a otros, sino en vencer mis propios miedos y prejuicios. Finalmente, la frase con la que cerré mi historia resonó como un eco que quería que llegara a todas las mujeres que sufrían en silencio. No permitas que nadie decida por ti lo que eres o lo que vales. La verdadera libertad comienza cuando recuperas tu voz, aunque el mundo intente silenciarte. Esa frase se convirtió en mi mantra, en mi legado. Un llamado a la resistencia, a la esperanza y al amor propio. Con la serenidad que da el tiempo, miré hacia adelante con confianza. Sabía que la vida seguía siendo impredecible, que todavía habría momentos difíciles, pero estaba lista, porque había aprendido a caminar en la oscuridad sin perder la fe en la luz. Y esa, para mí, fue la victoria más grande. Estoy sentada en esta vieja mecedora que heredé de mi madre, un mueble gastado por el tiempo y por las lágrimas que alguna vez derramé aquí, en este mismo lugar, donde tantas veces sentí el peso del abandono y la soledad. La casa está silenciosa, casi vacía, pero dentro de mí hay un torbellino de recuerdos que regresan una y otra vez, como fantasmas que se niegan a desaparecer. Me aferro a esta calma momentánea porque sé que es un regalo después de tanta tormenta, esa tormenta que fue larga, oscura y a veces parecía no tener fin. Al mirar hacia atrás, veo a la mujer joven que fui, llena de sueños y esperanzas, que entregó toda su vida a su familia con amor incondicional. Mi nombre es Isabel, tengo 68 años y durante décadas fui maestra, guía y columna vertebral de mi hogar. La mujer que sostuvo con sus manos la vida de sus hijos y nietos, creyendo que con su sacrificio bastaría para ser amada y respetada. Pero con el paso de los años, esa columna empezó a resquebrajarse bajo el peso de la indiferencia y el olvido. Recuerdo
las noches en vela, cuidando de mi marido enfermo, mientras mis hijos dormían ajenos al sacrificio que yo hacía por ellos. Los días preparando desayunos, almuerzos y cenas, asegurándome de que nunca faltara nada, que todo estuviera perfecto, para que la familia siguiera unida. Pero el amor que entregué no fue suficiente, no fue correspondido, no fue valorado. Los primeros indicios de distancia fueron pequeños y casi imperceptibles. Una mirada que evitaba, un mensaje que no respondía, un silencio que se alargaba. Fue Carla, mi nuera, quien empezó a trazar la grieta definitiva en nuestra relación. Sus palabras venenosas, su actitud controladora y manipuladora, su constante insinuación de que yo era una carga, un obstáculo para la familia. Fue ella quien convenció a Mauricio, mi hijo mayor, de que lo mejor para mí era un asilo, un lugar donde supuestamente me cuidarían mejor. La humillación llegó lentamente, como una sombra que crece sin que uno se dé cuenta. Las visitas se hicieron cada vez más escasas, las llamadas desaparecieron y el frío rechazo de mi propio hijo me atravesó como un cuchillo. Me sentía invisible, una sombra en la vida de aquellos que una vez amé con todo mi corazón. Intenté resistir. Mantuve la esperanza de que ese invierno emocional pasaría, que el amor volvería a brillar en nuestra familia. Pero un día, la frase cruel de Carla me paralizó. Mis hijos han decidido que lo mejor para ti es un asilo, Isabel. Aquí ya no hay lugar para ti. Fue como una sentencia sin derecho a defensa. Yo, que había dado mi vida entera, reducida a un objeto desechable. Guardé silencio. Mi dignidad era lo único que aún conservaba. Tomé mi maleta con las manos temblorosas, dejando atrás la casa donde crecieron mis hijos, donde construí cada rincón con amor y sacrificio. Mientras me despedía de esas paredes, me pregunté, ¿cómo llegamos hasta aquí? El viaje en el auto fue un tormento silencioso. La llamada que recibí en ese momento fue un destello de esperanza. La voz al otro lado era de Arturo, un viejo amigo de juventud, un hombre que nunca olvidó la mujer que fui. Me ofrecía una oportunidad, un camino inesperado para reencontrarme a mí misma. Cuando llegamos al asilo, me esperaba alguien que no solo me recibió con respeto, sino que vio en mí a una persona digna, fuerte, que aún tenía mucho que ofrecer. Ese lugar, que al principio parecía una prisión, se transformó en un refugio donde pude empezar a reconstruir mi vida. Con cada día, entre los pasillos silenciosos y las voces amigas, descubrí una nueva familia. La amistad de otros residentes, la complicidad con quienes me entendían, la oportunidad de redescubrir mis sueños olvidados. Empecé a escribir mi historia, un relato que se convirtió en un grito de justicia para muchas mujeres que sufren en silencio. Mi nieta Daniela fue mi faro, una joven rebelde y sensible que luchó contra los prejuicios de la familia, defendió mi dignidad y me brindó su amor incondicional. Junto a Arturo, que con paciencia y ternura me ayudó a sanar las heridas del pasado, enfrentamos la sombra oscura de Carla, que intentó callarme con amenazas y mentiras. Pero la verdad, como siempre, encontró su camino. El juicio fue una batalla dura, un campo donde defendí mi derecho a la vida, al respeto y al amor. La justicia se hizo presente, aunque no sin dolor y sacrificio. Pero más allá de la victoria legal, gané algo mucho más valioso: respeto, amor verdadero y una nueva familia construida sobre la base de la honestidad y el cariño sincero. Ahora, en este epílogo de mi vida, escribo con el corazón abierto. Cada palabra es una declaración de fuerza y esperanza. Aprendí que la libertad no es un lugar físico, sino un estado del alma,
que la verdadera familia son quienes te eligen cada día, no solo los lazos de sangre, y que, aunque la oscuridad nos rodee, siempre hay una luz que nos guía. Me levanto cada mañana con gratitud, consciente del camino recorrido y del legado que quiero dejar. Quiero que mi historia sea un faro para todas las mujeres que aún sienten el frío del abandono, una prueba de que la dignidad humana es invencible y que, en el fondo, todas merecemos amor, respeto y una segunda oportunidad para ser felices. Y así, con la voz firme pero emocionada, concluyo este capítulo de mi vida con una frase que me ha acompañado desde entonces. No importa cuán profunda sea la noche, el amanecer siempre llega para quienes se atreven a luchar. Esta es mi verdad, mi legado, y mi invitación a todas las mujeres a nunca dejar de creer en sí mismas y a no rendirse jamás.